Bienvenidas y bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión analizaremos situaciones de proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Allá en casa, consideren que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta sesión. A algunos nos gusta jugar con la pelota, carritos, muñecas, correr, salir al parque, divertirnos con los columpios, la resbaladilla, un sub y baja, ¿verdad? Igual en esta sesión vamos a jugar con las matemáticas para divertirnos un poco. Seguramente se preguntarán, ¿de verdad las matemáticas pueden ser divertidas? Ya verán que sí. No pierdan atención. Para iniciar tengo aquí un carrito de juguete. Vamos a lanzarlo varias veces. Maestro Valentín, si tuvieras que describir el movimiento del carrito, ¿qué aspectos considerarías? Consideraría la velocidad, la distancia que recorre, el tiempo, su trayectoria. Pensemos que mi carrito va a recorrer esta distancia fija en línea recta. Voy a realizar distintos lanzamientos. ¿Qué observa, colega? Noto que el carrito en cada lanzamiento presenta distintas velocidades y además lo recorre también en distinto tiempo. Así es, colega. Es una buena observación. Es una descripción sencilla del movimiento del carrito. Observamos que en la velocidad interviene la distancia y el tiempo. Por ejemplo, consideremos de la física que la velocidad media de un objeto es la razón o cociente de la distancia recorrida por el objeto entre el tiempo transcurrido. En lenguaje algebraico decimos P es igual a D entre T. En donde despejando a D se tiene que es igual a V por T. Ahora les plantearé a las y los estudiantes la siguiente pregunta. ¿Por qué despejamos a D? Ahí está el juego de la sesión. En este caso la distancia está fija mientras que la velocidad y el tiempo del carrito son variables. Para comprender esta relación, analicemos la siguiente situación. Antonio juega con su carrito de juguete. Lo lanza 4 veces hacia una pared que se ubica a 10 metros de distancia. La hermana de Antonio utiliza un cronómetro para registrar en una tabla el tiempo T que el carrito tarda en llegar a la pared en cada lanzamiento. Obteniendo en el primer lanzamiento 5 segundos, en el segundo lanzamiento 10 segundos, en el tercer lanzamiento 3 segundos y en el cuarto lanzamiento 6 segundos. ¿Cuál es la velocidad V del objeto para cada tiempo T? Al observar los datos de la tabla, podemos deducir que el carrito lleva velocidades distintas al recorrer la misma distancia. Vamos a analizar el comportamiento de las variables tiempo T y velocidad V. Involucradas para ello, hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la velocidad V del objeto para cada tiempo T? ¿Cómo se comporta la velocidad V del carrito respecto al tiempo T? ¿Qué relación existe entre el tiempo T y la velocidad V correspondiente? Pienso que mientras más rápido vaya el carrito, el tiempo es menor. Vamos a analizar los datos calculando las velocidades correspondientes, organizando el tiempo de menor a mayor. En la fórmula D igual a V por T, sustituyendo el valor de D igual a 10 metros, se tiene que 10 metros igual a V por T. Ahora sustituimos a T por 3 segundos. Se tiene que 10 metros igual a 3 segundos por V. Dividimos entre 3 segundos ambos lados de la igualdad y se obtiene que V igual a 10 sobre 3 metros sobre segundo. Observamos que para calcular la velocidad correspondiente, los 10 metros se dividen entre el tiempo en segundos que tardó el carrito en el lanzamiento. Con lo cual podemos complementar el primer renglón de la siguiente tabla. En la primera columna están ordenados de menor a mayor los tiempos de cada lanzamiento. De la misma manera a lo que hicimos para el primer renglón, podemos obtener el resto de las velocidades que faltan en la segunda columna, obteniendo 10 entre 5 metros sobre segundo en el segundo renglón, 10 entre 6 metros sobre segundo en el tercer renglón y 10 entre 10 metros sobre el segundo en el último lanzamiento.
Como se ha mostrado, conforme el tiempo que tarda en llegar a la pared aumenta, la velocidad disminuye. Eso me recuerda a un sub y baja del parque, ya que andamos recordando nuestra niñez. Así es, colega. Aunque veamos con lupa los datos de la tabla, observemos en el segundo y cuarto renglón, tenemos que el tiempo aumenta al doble, mientras la velocidad media disminuye a la mitad. El doble de 3 segundos es 6 segundos. Por otro lado, la mitad de 10 tercios de metros sobre segundo, que es lo mismo que multiplicar 1/2 por 10 tercios, es 10 sextos de metros sobre segundo. ¿Qué pasa con la velocidad si el tiempo aumenta al triple? O mejor aún, ¿qué pasa con el tiempo si la velocidad aumenta al triple? ¿Verdad que se empieza a poner divertido eso de jugar con carritos y matemáticas? ¿Qué pasa con la velocidad v si el tiempo t aumenta al triple? El tiempo dado es t igual a 9 segundos. Sabemos que la velocidad se obtiene como 10 metros sobre el tiempo en segundos. Sustituyendo el tiempo, obtenemos la velocidad 10 sobre 9 metros por segundo. Observamos que 10 novenos es igual a 1/3 por 10 tercios de metros sobre segundo. Es decir, la velocidad disminuye 1/3 parte mientras el tiempo aumenta al triple. Podemos decir entonces que conforme el tiempo aumenta, la velocidad disminuye en la misma proporción. Además, el producto entre el tiempo t y la velocidad v es igual a 10, la cual se llama constante de proporcionalidad inversa. ¿Qué pasa con el tiempo si la velocidad aumenta al triple? Pensemos que la velocidad v es de 4 metros por segundo. Como se tiene que t por v es igual a 10 metros, sustituyendo v se tiene que t por 4 metros por segundos es igual a 10 metros. Dividiendo entre 4 ambos lados de la igualdad, t por 4 entre 4 es igual a 10 entre 4. Simplificando, se tiene que t es igual a 5 medios, que es igual a 2.5 segundos. Comparando con la velocidad 1 metro sobre segundo del penúltimo renglón, notamos que una velocidad de 4 metros sobre segundo es el cuádruple o 4 veces, mientras que el tiempo 2.5 segundos que obtenemos es la cuarta parte de 10 segundos. A partir de los casos anteriores, decimos que las variables t y v son inversamente proporcionales. Excelente, maestro César. ¿Puede mostrarnos otra situación de este tipo? Claro que sí, colega. En la geometría también se presentan situaciones de proporcionalidad inversa, específicamente en el cálculo de áreas. Analicemos entonces el siguiente problema agrario. Un campesino ejidal quiere cercar un terreno rectangular de 120 metros cuadrados de superficie, donde empieza a cosechar maíz para cuidarlo del maíz transgénico. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Para que podamos responder, apoyémonos de lo que ya sabemos, es decir, el área de un rectángulo es igual a su base por su altura. Veamos algunas posibles opciones de terrenos rectangulares. Por ejemplo, el terreno rojo tiene 4 metros de base y 30 metros de altura, mientras que el terreno azul tiene 10 metros de base y 12 metros de altura, y así sucesivamente, sin olvidar que todos deben de tener 120 metros cuadrados de área. Consideren que hay terrenos de distintos tamaños, unos más alargados, otros más anchos, algunos con forma de cuadrado. Así es, pero la clave está en que podamos ordenar la información para identificar relaciones que a simple vista no son fáciles de percibir. Para poder analizar mejor el comportamiento de las dimensiones de los rectángulos, vamos a organizarlos como se muestra en el siguiente esquema. Ahora, podemos observar que las alturas de los rectángulos van disminuyendo conforme las bases aumentan, pero la pregunta clave es, ¿las alturas disminuyen mientras las bases aumentan en la misma proporción? Para responder la pregunta, organicemos en una tabla los datos como hicimos en el ejemplo del carrito. Construimos una tabla con 4 columnas. En la primera colocamos el color del rectángulo. En la segunda, la longitud de las bases, B. La tercera columna, la longitud de las alturas, A. Y al final el producto de ambas
para confirmar que el rectángulo con dichas dimensiones tiene 120 metros cuadrados de superficie. Los datos de cada rectángulo se ordenaron de manera creciente respecto a la base del terreno. Tenemos que el rectángulo rojo, su base mide 4 metros y su altura es de 30 metros. Vaya que es un terreno muy alargado y delgado. Así es, colega. Mientras que el rectángulo azul, su base mide 10 metros y su altura es de 12 metros, y así sucesivamente hasta completar la tabla con los datos que tenemos. ¿Notas algo, colega? Observo un comportamiento similar de variación entre las magnitudes de la base y la altura de los rectángulos. Por ejemplo, en el rectángulo rojo, su base es la sexta parte de la base del rectángulo naranja, mientras que la altura del rectángulo rojo es 6 veces la altura del rectángulo naranja. Así es. Un comportamiento similar se tiene con las dimensiones del rectángulo amarillo y el rectángulo verde. Mientras que la base del rectángulo amarillo es la cuarta parte de la base del rectángulo verde, la altura del rectángulo amarillo es 4 veces la altura del color verde. Por ello, podemos decir que la base del terreno aumenta y la altura del terreno disminuye en la misma proporción, con constante de proporcionalidad igual a 120. Por ello, podemos decir que las magnitudes B y A son inversamente proporcionales. Así es. El momento de hacer un pequeño resumen de lo discutido hasta aquí. Veamos las características de una proporción inversa. Dos magnitudes A y B en proporción inversa satisfacen. Su producto es constante. A por B es igual a K. Cuando una de ellas aumenta, la otra magnitud disminuye en la misma proporción. K es la constante de proporcionalidad. Con ello podemos ahora plantearnos el problema inverso, es decir, partir de dos magnitudes que son inversamente proporcionales, calcular datos faltantes. En los problemas anteriores, lo que hemos hecho es partir de datos para inferir la relación entre ellos. Es una proporción inversa. Ahora, la idea es aplicar lo discutido para encontrar valores faltantes en una relación de proporcionalidad inversa, para ayudar en la toma de decisiones. Veamos el siguiente problema. Un productor lechero tiene pasto y alimento procesado para mantener a 162 vacas durante 4 meses, pero sabe que habrá desabasto alimenticio en los próximos meses. ¿Cuántas vacas se podrán mantener en la finca durante 12 meses con el mismo alimento? Si suponemos que todas las vacas comen la misma cantidad de alimentos. Notamos que la cantidad de alimentos será la misma, es constante. Lo que va a aumentar es el tiempo. Entonces, es de esperar que el número de vacas que se pueden alimentar sea menor, suponiendo que las condiciones son las mismas siempre. Es de esperar que el tiempo T y el número de vacas B varíen inversamente proporcional. Entonces podemos elaborar una tabla con los siguientes datos. Una columna para el tiempo y otra para el número de vacas, en donde para el tiempo de 4 meses corresponden 162 vacas y para el tiempo de 12 meses corresponden un valor faltante de vacas, B, que debemos calcular. Por las características de una proporción inversa, sabemos que los productos de los elementos en cada renglón son iguales a la constante de proporción, de donde tenemos que 4 por 162 es igual a 12 por B. Para obtener B, dividimos entre 12 la igualdad anterior. 4 por 162 entre 12 es igual a 12 por B entre 12. Se tiene que 648 entre 12 es igual a B. Realizando la división de 648 entre 12, se tiene que 54 es igual a B. Es decir, el número de vacas que podrá alimentar el granjero son 54. Con dicho dato, el granjero ya tomará una decisión sobre si va a tener que vender algunas de sus vacas o trasladarlas a otra granja, lo que mejor le convenga. ¿Ya se dieron cuenta cómo las proporciones inversas pudieron ayudar a tomar decisiones? Como comenté al principio, las matemáticas pueden llegar a ser divertidas e interesantes, aunque hay que tener cuidado sobre cuándo concluir que dos variables o magnitudes son inversamente proporcionales. Veamos la siguiente situación. El campesino ejidal ahora quiere cercar un terreno rectangular con 120 metros de malla.
¿Cuáles pueden ser las dimensiones del terreno? Para resolver el problema, primero notamos que ahora vamos a trabajar con el perímetro del rectángulo, ya que se requiere cercar el terreno, a diferencia del problema anterior, donde el campesino tenía un problema referente al área. Veamos algunos posibles tamaños del rectángulo que el campesino puede cercar. Por ejemplo, una opción puede ser el rectángulo rojo de 10 metros de ancho y de largo 50 metros. Como cada lado se repite en la figura, tenemos que su perímetro es igual a 2 veces 10 más 2 veces 50, lo cual nos da 120 metros. Otra opción puede ser el rectángulo azul, que mide de ancho 15 metros y de largo 45 metros. También el rectángulo naranja, de ancho y largo iguales a 30 metros. Y el rectángulo amarillo, de ancho 40 metros y largo 20 metros. A primera vista, podemos pensar que nos encontramos frente a un problema de variables inversamente proporcionales. Volvamos a elaborar una tabla donde organicemos los datos de las posibles opciones para el ancho A y el largo L del terreno. En la primera columna colocamos el color del rectángulo, en la segunda columna la longitud de su ancho, en la tercera columna la longitud de su largo y al final calculamos el perímetro para verificar que obtenemos los 120 metros de malla. Así, por ejemplo, en el primer renglón, que para el rectángulo rojo su ancho A es de 10 metros, mientras que su largo L es de 50 metros, verificando que no rebasamos la cantidad de malla, en la última columna calculamos su perímetro obtenido, que 2 veces 10 más 2 veces 50 nos da 120, y así sucesivamente para el resto de los rectángulos. Observando con detenimiento se nota que el ancho y el largo del rectángulo se comportan de tal manera que conforme uno aumenta, el otro disminuye. ¿Significa que el ancho A y el largo L del rectángulo se encuentran en proporción inversa? Recordemos que una condición que deben satisfacer A y L consiste en que su producto en cada renglón debe ser constante para conocer a la constante de proporcionalidad. Para ello tenemos la siguiente tabla, donde ahora en la última columna se encuentran los productos correspondientes a cada renglón. Y analizando, notamos que los productos A por L no son constantes. Por ello, las variables A y L no son inversamente proporcionales. Atención, a primera vista uno podría suponer que las magnitudes de los lados del rectángulo, en este caso también eran inversamente proporcionales, ya que tienen el comportamiento de una sub y baja. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Por ello deben analizar el comportamiento de las variables, ya que la condición que sus productos sean constantes no se satisface, aunque una de las variables aumenta mientras la otra disminuye como un sub y baja, pero no lo hacen en la misma proporción, ya que si vemos el segundo y tercer renglón, el ancho A del rectángulo aumenta al doble, mientras que el largo L no disminuye a la mitad. Es decir, A aumenta y L disminuye, pero no en la misma proporción. Por ello, podemos decir que el ancho A y el largo L del rectángulo no son inversamente proporcionales. Aunque el comportamiento de dos variables o magnitudes sean que una crece mientras la otra decrece, eso no es suficiente para decir que dos variables son inversamente proporcionales. Así es, las características que debe cumplir una proporción inversa siempre deben verificar que los productos entre ellas, las variables, sean igual a una constante. O en otras palabras, que mientras una variable crece, la otra decrece en la misma proporción y viceversa. Para finalizar, les propongo el siguiente reto. ¿Existen cantidades inversamente proporcionales cuya constante de proporcionalidad K pueda ser negativa? ¿Qué signos debe de tener las cantidades consideradas para que su constante de proporcionalidad K sea una constante negativa? Reflexionen y consideren algún caso práctico donde se opera con cantidades con distintos signos. Queremos recordarles que elaboren sus notas, considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan los retos de ser posible
y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco a todas y todos ustedes. Les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión.